Bueno, para finalizar con este tema de las cualidades y las funciones de la vegetación en el espacio abierto, vamos a ver juntos este ejemplo que es el proyecto del Parque Central de Valencia, realizado por Catherine Gustafsson y su equipo de trabajo, en el que vamos a ir viendo estos conceptos que fuimos planteando en los videos anteriores sobre las cualidades y las funciones de la vegetación en el espacio. Fíjense que ellos, para trabajar en este parque, analizaron las características del territorio donde está ubicado este parque y la historia de ese territorio. Se inspiraron en el paisaje de Valencia con sus características particulares. Fíjense, desde la playa a la montaña, ¿no? El río Turia fue otro elemento que para ellos fue muy fuerte a la hora de pensar las características y las cualidades que tenía que tener este espacio como referencia al lugar al que pertenece. El tema del paisaje productivo, que es muy característico en esa zona, como otro aspecto importante a tener en cuenta, y la albúfera, que también es una característica particular del paisaje de este entorno. El mar Mediterráneo, con sus características particulares en los distintos horarios del día, con su vegetación propia del lugar, y también la arquitectura y la cultura del lugar, que es fuente de inspiración en los modos de construir, en el tema de las cerámicas, que son muy características de Valencia. A partir de toda esa lectura del territorio en donde están trabajando, empiezan a leer y analizar cómo son las líneas de movimiento del terreno propiamente dicho donde se iba a localizar el parque, que es un espacio que se reutiliza, ¿no? Un espacio que había tenido otra función y que se destina como parque público urbano. Y allí empieza la idea, concepto del sitio como un bol, haciendo referencia a estos aspectos particulares de la cerámica y del paisaje productivo, con distintas tensiones que se van generando. El análisis de los barrios y de la conectividad de cada uno de los barrios y de las características particulares de esos barrios que están en el entorno, que definen como roles especiales para cada uno de los espacios y de los bordes en función de ese contexto urbano. Entonces se genera esta idea de concepto de armar como bowls, como contenedores de actividades, con esta lógica, digamos, del colorido y de las texturas propias del paisaje productivo, de la vegetación nativa y de la cerámica característica de este lugar. Allí empiezan a trabajar, por ejemplo, con el tema del agua, que va componiendo parte de la estructura general del parque, y las formaciones vegetales. Fíjense cómo aparece la idea de la función del vegetal en la definición de la propuesta, de la forma, de la dimensión y de las conexiones y separaciones que se van generando para el desarrollo de la propuesta, en donde se determinan cada uno de los usos dentro de este parque público, ¿no? Y entonces vemos cómo se generan taludes y terraplenes que van acompañando también esa geometría y van configurando los espacios. Este espacio grande es este espacio de acá, ¿sí? Los bordes de agua, en este caso este borde de acá, ¿sí? Y también cómo la vegetación no solamente le da forma y cualidad al espacio, sino que también va componiendo en función de las actividades que se van a dar en cada uno de los lugares. Entonces van eligiendo las especies en función de las actividades
y de las características y las cualidades que quieren que cada uno de los espacios tenga, ¿no? Esta es la planimetría final, con la designación de cada uno de los usos. Plaza de las Artes, la huerta jardín incorporan la idea del paisaje productivo dentro del parque público. La Plaza Norte, la Plaza Central, la Plaza Sur, el Jardín de los Perfumes, el número 7, este de acá, fíjense, y ahí la elección de las especies es fundamental, digamos, para cumplir con la función que se está pensando para ese espacio, ¿no es cierto? Acá está desglosado todas las actividades que se proponen dentro del parque y todos los espacios, cómo se van pensando en cuanto a su dimensión, a su forma y a las especies que se definen en función de las características que tiene que tener el espacio para que se den esas funciones que se pensaron, ¿no? Entonces el vegetal en estos espacios está cumpliendo funciones específicas en relación a la configuración de los espacios, pero también en las cualidades, utilizando, digamos, o trabajando con las cualidades particulares de las especies para darle cualidad a cada uno de los espacios en función de lo que se está proponiendo como uso, ¿no? Se tiene en cuenta también el tema de la ecología urbana y entonces se generan espacios con biodiversidad para que aporten y atraigan a otras especies asociadas, y después la definición de los pavimentos en concordancia, digamos, con esas características y esas cualidades de la vegetación y de los materiales con los que se trabaja para lograr la cualidad del espacio que se necesita, digamos, para que se dé cada uno de los usos. Y acá vemos un poco cómo se materializa eso. Entonces fíjense que acá hay un edificio, ¿no? Un pabellón que tiene actividades particulares, está la presencia del agua y cómo en este caso la vegetación, que es vegetación nativa, propia de ese lugar, va armando el límite y va acompañando la forma de este anfiteatro al aire libre. Aquí se ve cómo se arma todo ese borde que marca un límite que no es del todo cerrado, digamos, porque tiene permeabilidad por debajo de la copa de los árboles, pero que logra la definición de ese espacio, ¿no? En este otro caso, que es la parte del huerto, cómo se trabajan las distintas especies con las que se va a hacer. Estas son fotos de la maqueta. Cómo la vegetación en este caso cumple otras funciones, porque son especies que están plantadas y pensadas para que se puedan comer, ¿no? Y para que uno pueda aprender también, porque tiene un fin educativo en el que uno puede reconocer y entender cómo crece el pimiento, cómo crece el girasol, etcétera, etcétera. Y las formas de plantación, ¿no? En la Plaza Norte, como espacio institucional, como uno de los ingresos al parque, uno de los ingresos principales, bueno, se arma este gran espacio con el espejo de agua, con los juegos de la luz y de la sombra, y fíjense cómo la vegetación en este caso está armando los límites verticales que configuran esa gran puerta de acceso al parque público. En este caso, la exposición de jardines, cómo empiezan a aparecer asociaciones de vegetación en función, como si fuera un jardín botánico, por familias, por taxonomía o por condiciones climáticas de las distintas zonas características de Valencia. Entonces se van armando, hay un gran invernadero para los sectores a lo mejor más húmedos, que no es propio en el centro de Valencia que se den esas condiciones de microclima, entonces se genera para que esas especies puedan funcionar, y en el espacio exterior se van armando las distintas asociaciones que caracterizan los paisajes de Valencia. Y en el anfiteatro, miren cómo aparece el vegetal como figura dentro del fondo, el fondo está por fuera,
de la circulación, componiendo este gran espacio que a su vez tiene una ventana muy grande que se comunica con el resto del parque y es donde se ubica el escenario del anfiteatro y se arma todo el espacio con distintas texturas en lo que es la superficie en donde puedo sentarme, acostarme, pararme y la superficie donde no. La vegetación delimitando las áreas para circular y las áreas para resguardar de alguna forma, ¿no? Y los bosquecitos que van armando ese límite vertical, pero que a la vez también generan espacios de uso por debajo, ¿no? Bueno, acá se ve un poco la utilización y la idea de estas praderas más naturales, unas praderas silvestres, que son los espacios donde no voy a pisar y los espacios donde va a haber uso, ¿no? Bueno, el cortecito, miren, la vegetación que arma el límite del borde, el fondo más lejano, los árboles como figura, ¿sí? El agua, el plano de fondo y la vegetación que va armando otra situación en la plaza o el subespacio que está más atrás. Los jardines de los perfumes, fíjense cómo está la organización de las especies y cómo se van eligiendo la vegetación y la forma de plantación para que cuando yo vaya circulando pueda percibir esos perfumes, ¿no? Entonces, en este caso, la vegetación está cumpliendo la función de límite de borde, pero al mismo tiempo la particularidad de expresar, digamos, o poner en valor el aroma de los distintos tipos de floración. Acá se ven en maqueta.